Se cumplen 35 años ya de unas Pascuas políticamente muy complicadas, y me refiero a las Pascuas del 87, del año 1987, del siglo pasado, en el que hubo un levantamiento militar, una asonada, cuyos líderes, entre ellos Aldo Rico, una y otra vez dijeron que no pretendían hacer un golpe de Estado, sino simplemente dejar en evidencia que los juicios contra las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado tenían que dejar impunes a los que habían recibido órdenes, ¿no? Esa fue la cuestión medular, y exigieron dos cosas muy puntuales, que después tomaron forma en dos engendros, que son las leyes de punto final y la de obediencia debida. El punto final fue algo muy raro, fue ponerle una fecha límite a las denuncias, que todo aquello que no hubiera sido denunciado, todo aquello que no hubiera sido resuelto hasta tal fecha, iba a quedar impune. Y la obediencia debida fue, como decíamos antes, concentrar la responsabilidad de lo ocurrido en los altos mandos, en los comandantes, es decir, la oferta era dejar todo en manos de lo que habían sido los comandantes genocidas y exculpar al resto de los oficiales de menor rango. Alfonsín, la verdad es que hizo un discurso que hoy se recuerda. Iba a decir memorable, pero porque se recuerda. La verdad es que fue una gran frustración. Creo que fue la primera gran frustración de esa democracia, donde parecía que la democracia era capaz de todo. La democracia era capaz de dar de comer, de curar, de educar. La democracia era, sobre todo, también capaz de darnos alguna ilusión. Veníamos de una dictadura sangrienta de 7 años, donde se habían congelado los deseos, donde la muerte reinaba en las calles, donde el miedo, fundamentalmente, había penetrado los cuerpos de las personas que realmente pasaron y atravesaron un momento muy, muy duro. Por lo tanto, las Pascuas del 87, esa Semana Santa del 87, fue el paso, si se quiere, tomando en cuenta el significado de la palabra Pascua, el paso de la esperanza a la primera gran desilusión. La primera gran desilusión. Había una manifestación espontánea, enorme, de gente que estaba dispuesta a enfrentar a esos militares alzados, a enfrentar las calles incluso, el alzamiento de Rico y sus secuaces, pero Alfonsín decidió que esto no se tenía que resolver de ese modo, sino que se tenía que resolver por la vía política, con un acuerdo de carácter cupular que finalmente, como les decía, dio curso a esas dos leyes que son hoy recordadas como leyes de impunidad. Más tarde vendría a sumarse los indultos que el presidente constitucional, Carlos Menem, le dio a los comandantes genocidas en paridad, es decir, tomando la teoría de los dos demonios del alfonsinismo, en paridad con también guerrilleros o integrantes de la guerrilla de los 70. Todo eso formó una serie de normativas que claramente vinieron a garantizar que los culpables de crímenes atroces quedaran eximidos de dar algún tipo de respuesta o de pagar por sus culpas, ¿no? Duró mucho tiempo. La Argentina que se inaugura después de esa Semana Santa, a mi modo de ver, no es una Argentina mejor, es una Argentina de la desilusión, y es al menos también, según mi punto de vista, el prólogo a lo que sería la gran decepción de la década del 90. Yo creo, y ahí me voy a meter un poquito con la actualidad, aunque no de modo directo, sino de modo indirecto, yo creo que hay que tener muy en cuenta el tema de la desilusión. La desilusión democrática es
es la puerta de entrada a otra zona, precisamente una zona donde se cuestiona a la democracia misma. La desilusión democrática es quizá una de las mayores conspiraciones que pueden darse contra la democracia, porque la democracia necesita de una ilusión. La democracia no es perfecta, pero es perfectible. Y de la única manera en la que mejora es si esa ilusión se mantiene viva. Cuando la desilusión se apodera de la democracia, esa democracia se vuelve una democracia cada vez más formal y cada vez más antidemocrática, si se quiere. Pero antes de meterme en el tema, los quiero hacer escuchar, en palabra y en la voz, de Alfonsín, lo que yo creo que fue el principio de la desilusión democrática que llevó después a un país peor. Dale. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Bueno, la casa no estaba en orden, la casa se empezó a desarmar ese día, pero claro, es verdad que evita un derramamiento de sangre. Como Perón en el 55, ¿no? O sea, toman decisiones que postergan, posponen, evitan, algo que irremediablemente después sucede, quizás de otro modo, pero sucede al fin. Ahora, es cierto, no hubo un derramamiento de sangre, no hubo un baño de sangre, pero sí hubo una ruptura del pacto, si se quiere, con el que Alfonsín había arribado al gobierno, que era construir esa ilusión democrática de la que antes le hablaba. Hay que decir que junto a Alfonsín estaba en el balcón ese día Antonio Cafiero, José Luis Manzano, Carlos Grosso, también representantes de la oposición en aquel tiempo, del peronismo, lo que se llamó el peronismo renovador. Eso le costó muy caro a Cafiero y a todo el peronismo, porque cuando Alfonsín ese mismo año, digamos, ¿no? Pierde las elecciones legislativas, si bien el peronismo parece reemplazarlo, a los postres, el peronismo renovador va a perder luego su situación con Menem, con una corriente interna llamada Federalismo y Liberación, donde Menem juntaba a todo aquello que no había pactado, si se quiere, con las formas de Alfonsín, ¿no? Aunque el propio Menem era bastante amigo de Alfonsín en los primeros años de gobierno. Pero bueno, volviendo al tema de la Pascua, esa ilusión, y enganchándolo un poco con el presente, esa ilusión hay que preservarla siempre. También es cierto que alguien a la distancia puede decir, bueno, pero a veces un estadista tiene que tomar decisiones que la gente en el momento no entiende, pero pasado el tiempo sí entiende, y eso hace grandes a los estadistas. Qué sé yo, Churchill gana, si se quiere, la disputa, la pullada por la Segunda Guerra, pero luego pierden elecciones, ¿no? Era aclamado y luego derrotado por su propio pueblo. Son situaciones muy complejas, son situaciones difíciles, no se pueden resumir a una persona, eso está claro, pero para mí, ese 1987 y esa Semana Santa fue el comienzo de un calvario que luego trajo nada más y nada menos que el gobierno neoliberal que hizo o avanzó en las reformas, en este caso ya dentro de la democracia, que la dictadura militar no había podido todavía concluir, fundamentalmente en el aparato productivo, en el patrimonio público. Inaugura un periodo de exclusión social que hasta hoy vive sus consecuencias, inaugura un proceso mayor aún de endeudamiento del que había dejado la dictadura, y las privatizaciones dejan a argentinos y argentinas sin el poder gozar de un patrimonio amasado por generaciones de mayores, ¿no? Anteriores, ciudadanos y ciudadanas que también habían hecho y contribuido a la riqueza nacional. Con lo cual hay que tener cuidado, hay que tratar con mucha fragilidad, con mucha delicadeza a la ilusión. La ilusión democrática es una llama que está ahí encendida. El posibilismo,
el racionalismo extremo, lo que algunos denominan la ética de la responsabilidad, otros el principio de autoridad, todas estas grandes cosas que esconden nada más y nada menos la posibilidad de apagar la llama. Otro dirá, bueno, pero ojo, porque también estas cuestiones son las que permiten que esto continúe, ¿no? Alfonsín quizá en aquel tiempo fue el padre de la transición democrática, fue el hombre que nos trajo hasta acá. Yo tengo mis dudas con todo eso, aunque es cierto que lo aprendí a respetar como figura histórica, y siempre lo dije, ¿no? Gracias a Cristina. Para mí Alfonsín no representaba mucho de las cosas a reivindicar de la vida política de este país, y sin embargo Cristina empujó a muchos y a muchas como yo a replantearse eso, ¿no? Y a valorizar una figura que hizo lo que pudo con lo poco que tenía. Podría haber hecho más, seguramente, pero hizo lo que le dio su propia formación incluso, ¿no? Imagínense qué hubiera ocurrido si Alfonsín no resolvía de ese modo la crisis de Semana Santa. ¿Qué país tendríamos? Hubiera habido un Menem. Hubieran existido las privatizaciones. Hubiera existido una desocupación tan feroz. Se habría instalado el neoliberalismo como se instaló. Bueno, todas esas preguntas, la verdad que solo tiene sentido hacérselas como para volar con la imaginación, pero en los hechos, la verdad que no nos trae nada novedoso. Lo cierto es que ocurrió como ocurrió. Y yo entiendo que fue el comienzo de una desilusión que luego trocó en decepción, y fue el periodo para mí más desangelado de la vida democrática el que se inauguró allí. Creo que ese periodo posibilista que luego padecimos en los 90 se inaugura en 1987. Y creo también que sigue hasta el 2001, cuando todo estalló por los aires, porque no se puede vivir sin ilusiones, y no se puede vivir aceptando que hay alguna razón mayor para vivir que la ilusión misma, ¿no? Nos quisieron convencer durante muchísimo tiempo, y fundamentalmente a los jóvenes, que Argentina era un país que no tenía ninguna posibilidad más que entregarse colonialmente a los deseos carnales de los Estados Unidos, y aceptar que la economía de mercado iba a resolver todos los problemas. Aceptar también que la impunidad resolvía los problemas de la Argentina. Menos mal que un día llegó un flaco, pateó todo y dijo, así no es. O volvemos a tener ilusión o no tenemos nada.